Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos en otro show más de la conciencia. Y el día de hoy tenemos un invitado. Él es de España. Él es Mariano Menéndez. Él es coach, él es conferenciante y escritor. Y el día de hoy Mariano nos viene a compartir, eh, es como el debut de su libro El arte de sanar la mente. Es una guía práctica. Nos ayuda a conectar con el poder co-creador que tenemos nosotros sobre esta realidad y la materia. Ahí te veo, Ahí le ahí te veo. ves. Sí, sí, Perfecto. sí. Me Ya. alegro de verte. Yo, yo también. Me alegro mucho de volver a compartir contigo. Siempre es grato el espacio. Bueno, El arte de sanar la mente, una obra práctica que señala la fuerza perfecta de la conciencia en cada experiencia que nosotros mismos creamos. Merecemos vivir la mejor experiencia física y llevarla al máximo de nuestras posibilidades, y con esta guía que Mariano el día de hoy nos va a compartir información, podemos llevar a cabo y podemos experimentar eso que debemos conocer, que es nuestro poder. Así que te dejo, Mariano, para que inicies y te presentes para los que no te conocen acá en la comunidad de GEA Conciencia. Gracias, Marcela. Una alegría compartir nuevamente contigo y con toda tu comunidad. Bueno, en mi caso soy conferenciante, soy escritor, coach, divulgador, transmisor de conciencia. Y bueno, el 18 de octubre salió a la luz de la mano de Grupo Gaia Editorial este libro llamado El arte de sanar la mente, con el prólogo de Jorge Lomar, con el epílogo de Covadonga Pérez Lozana, y tiene una diferencia importante con la primera edición de este libro. O sea, este libro fue escrito en diciembre del 2021, salió a la luz en enero del 2022. Bueno, en algunos lados salió en diciembre, en otros lados en enero, pero eh, la producción la hice a finales del 2021. ¿Bien? Y entonces, siempre el objetivo fue el mismo, fue dar, tanto en la edición anterior como en fue sacar a luz eh, el tema de cómo limpiar la mente, cómo sanar el sistema de pensamiento falso que nosotros tenemos, que es el compartido por el mundo. Pero luego en el 2024, para esta edición, le agregué 8 capítulos más, ¿bien? Entonces, le agregué bastantes cosas vinculadas a incrementar el amor propio, por ejemplo. También recalcar y seguir recalcando la idea del tiempo falso, de que vivimos en un único presente. Y, por ejemplo, también uno de los agregados fue la causa de la vejez está en tus pensamientos, reflexiones sobre eso. ¿Bien? Entonces, y también continué y además reforcé el tema de que sea un manual de sanación, ¿no? Es decir, eh, quizás en la primera edición esto de intentar lograr una transmutación del sistema de pensamiento falso al verdadero, eh, si bien había ideas que tienen que ver con el sistema de pensamiento verdadero, en esta edición se recalcó mucho más, se reforzó mucho más, ¿bien? Eh, y además, yo no, para este libro no quería perder, Marcela, la parte práctica, ¿bien? Porque filosofar o teorizar sobre ideas verdaderas lo podemos hacer, es muy útil también, es muy útil también entender muchos conceptos, ¿bien? Sobre todo para saber de lo que estamos hablando, para conocernos a nosotros mismos,
Pero eh, este libro, el que lo adquiera, se va a encontrar con mucha práctica. Es decir, los últimos tres capítulos, que son muy prácticos, trae dos ejercicios de sanación, uno de sanación del inconsciente, otro de sanación para situaciones específicas, ¿bien? Y también tiene la guía práctica de 27 acciones que realizan las personas que se aman a sí mismas. Pero a su vez también, en la parte teórica, cada capítulo termina con afirmaciones, ¿bien? O sea, la Ah, parte qué teórica entrete. también tiene una parte práctica, la parte teórica. Sí, Entonces, se puede decir que es más práctico que teórico. salen Mm, algunas técnicas. Yo exacto. anoté, yo tomé nota de parte del prólogo, tomé algunas notas de los distintos capítulos para que si pudiésemos ir conversando un poquitito. Por ejemplo, el único maestro interno es tu sentir. Entonces ahí me gustaría si tú nos podemos hablar un poquito de nuestro sentir. Sí, ¿Qué esas te parece? reflexiones, Claro. sí, esas reflexiones están extraídas, porque ¿cómo hice este libro? Este libro fue totalmente diferente, o sea, su producción fue totalmente diferente a todos mis libros, ¿bien? Porque este libro es como que tenía el título primeramente, se me había ocurrido el título, me gustó el título, llamarle así. Luego empecé a diseñar la portada, la anterior portada del diciembre de 2021. Esta fue trabajada con Grupo Gaia, que por cierto también es muy bonita, pero en la anterior edición compartí la portada en Facebook y el título y dije, este es mi próximo libro. Pero no tenía el contenido, no tenía el contenido. Es Lo como más que importante. sí, o sea, sabía que me iba a poner a producir un libro, pero empecé con el título y la portada. Y cuando empecé a trabajar sobre el contenido, recurrí a algunas charlas que tenía en YouTube que había hecho en el 2021, donde grababa muchísimo, bien, grababa creo que una charla por día, bien. Y comienza con la primera de esas charlas en directo que fue el único maestro interno es tu sentir, ¿bien? Y en líneas generales habla esa reflexión, intenta destacar que el pensamiento en cierta forma nosotros lo podemos falsear, ¿no? En el sentido de que quizás si yo no estoy muy bien, yo te puedo decir, Marcela, sí, estoy muy bien, estoy espectacular, estoy viendo el sol ahora en la ventana, qué bien, jiji, jajaja, pero quizás no me sienta muy bien, ¿bien? Entonces el sentimiento es mucho más genuino, es mucho más honesto, tenemos mucho más contacto con, porque aparte, claro, cuando uno se siente mal, de cierta forma está como desmotivado, no tiene ganas de salir, es como que influye en toda su energía, ¿bien? Entonces, ¿por qué menciono que el sentir es un maestro interno y es nuestra guía? Porque es mucho más fiable que lo que te diga el pensamiento. Porque cuando te habla el pensamiento, te habla la mente, que la mente en líneas generales no está programada en los pilares de la conciencia y en los pilares del sistema de pensamiento verdadero. Es decir, es muy raro que una persona, ya desde temprana edad, una persona que viva en este mundo, que haya ido al sistema educativo, que fuimos todos, que absorba ideas de los medios de comunicación, que absorbimos todos, es muy raro que diga, bueno, qué sé yo, no creo en el daño, no creo en la carencia, no creo en la culpa, no creo en la dualidad de que las cosas sean buenas o malas, o mejores y peores. Es muy raro que una persona mencione eso, o sea, que la mente se programe en el amor y que la persona diga, acepto las cosas tal y como son, fluyo con la vida. No, en líneas generales, Marcela, no sé si estarás de acuerdo,
en líneas generales y a edades tempranas a un ser humano en esta sociedad se la programa con la culpa, con la dualidad de que tiene que conseguir éxito y que tiene que evitar el fracaso, que tiene que ir en busca de la felicidad y la alegría y que tiene que evitar la tristeza y la depresión y que además que tiene que tener mucho cuidado porque el mundo es muy hostil, ahí afuera hay ladrones, hay violadores, hay, no sé, hay gente muy mala, la gente es muy mala y que además hay que tener mucho cuidado porque el mundo es hostil y además en los países no se puede hacer nada, no se puede emprender porque los políticos se llevan el dinero y con esos Es como que mensajes se... el pensamiento ya de la conciencia colectiva viene con ese dejo de Por negatividad. default. Claro, Exacto, viene como ya, claro, estándar. por defecto, o Es el sea, programa desde niños, instalado. en los colegios también nos enseñan a competir, por algo nos colocan nota, ¿ya? Claro, Eh, la nos medición, la enseñan medición a que hay algo malo. Ay, me encanta el mm, enfoque. ¿Qué se quiere y la decir con la frustración. frase? Mm. Uy, disculpa, te interrumpí. No, no, y la Vale. frustración también, porque cuando nos ponen nota, ¿no? Al que le ponen un 2 se frustra, al que le ponen un 10 se alegra. Y nada, sí, sí, es el sistema de pensamiento que viene por default, es ese. Entonces, nada, eso luego se va magnificando hasta que se genera un sufrimiento, ¿bien? Y la persona ahí va a necesitar seguramente algún tipo de herramienta, ¿bien? Algún sistema de enseñanza, algún libro, alguna persona que le comente los pilares de la verdad. Entonces, a eso busca aportar el libro. Maravilloso. ¿Qué se quiere decir con la frase el poder de percibir en paz? ¿De Sí, percibir la vida? el poder de percibir con paz, sí. Bueno, cuando uno adopta una percepción sana, una percepción natural, una percepción verdadera, eh, comienza a despertar en sí ese poder, o sea, en sí mismo ese poder. Es decir, donde antes veía caos, donde antes veía miedo, donde antes veía conflicto, empieza a percibir paz. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cambió el mundo? ¿Cambió la realidad? No, cambió el propio sistema de pensamiento. ¿Bien? Es decir, adoptando ideas y además también con la disciplina de las afirmaciones y adoptando ideas verdaderas y depositándolas en la propia mente, ¿cómo culmina el tema? O sea, ¿cómo culmina la práctica? O sea, a dónde busca uno llegar? Porque esto se hace para algo también. Porque si uno dice, bueno, quiero adoptar ideas verdaderas, pero ¿para qué? No, sinceramente no hay ningún objetivo. No, sí, o sea, el objetivo lo menciona el libro, el objetivo es sanar la mente, dejar de lado completamente todas las ideas de miedo que nos hacen sufrir. Y entonces cuando se logra eso, se empieza a percibir el mundo de una manera más pacífica, ¿bien? La realidad de una manera más pacífica, es decir, quizás ya no se ven tantos conflictos, ya no se acercan a la persona, porque esto hay que experimentarlo, yo hablo en un hipotético, porque cada uno tendrá su experiencia con esto. Quizás ya no se acercan a la persona tantas personas conflictivas, tantos problemas que resolver, porque la persona ya adopta una mentalidad donde Otra dice visión. que ya está todo resuelto, claro, que no hay nada que resolver, que no hay ningún problema incluso, que no existe algo Es como llamado cambiar problema. la visión. Este libro viene a cambiar Cambia la la visión de las visión. personas y en realidad es como dice, libro, guía práctica, no es un libro para entretenernos, es un libro para aprender. Sí, es un libro para aprender, pero también el proceso hay que tomarlo con mucho disfrute y con mucho gozo y con mucha tranquilidad, porque si no uno puede caer, Marcela, en la exigencia de alcanzar un estado de paz total y claro, y levantarse a las 6 de la mañana y empezar a hacer las afirmaciones y No, exigirse con alcanzar un estado de paz claro, y no. No. no, para ir Hay que hacerlo con goce, con disfrute, que sea sí, buscando de un manera bienestar natural. natural.
fluida, de manera fluida. Sí, 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 sí. Y el otro día compartía con una persona que entrevistaba y yo le decía de esto, pero parece que no se había entendido, así como de fluir, de cada vez que estoy en un desarrollo de mi espiritualidad, lo haga porque quiero y porque lo siento de manera cómoda, que fluye. No es algo Sí. impuesto, como lo que decías tú, levantarme y hacer las afirmaciones y tener que obligarme a cambiar mi estado de conciencia, no. Tiene que ser en la medida que lo voy sintiendo y lo voy experimentando. Sí lo puedo. Claro, porque es algo para uno, no es que es algo para el afuera y que va a obtener algo del afuera y que le van a dar algo si hace este trabajo. Es decir, le van a dar más estatus, más dinero, más bienes. No, no, nadie te va a dar nada, simplemente vas a obtener más bienestar, más expansión de conciencia, más paz y luego, claro, lo que tú mencionabas. Se dice como que es sentir la llamada, ¿no? Es como que cuando uno realmente quiere dedicarse a a alcanzar la paz por encima de todo, siente como un llamado interno, ¿bien? Que quizás hay personas que no lo sienten, pero bueno, cada uno en su momento, esto es algo que llega en el momento indicado porque, claro, hay veces que se hace como una necesidad, lo que tú bien decías, esto de cambiar la visión, esto de, en lugar de ver desde la mente, tener una visión desde la mente y ver desde esa programación egoica, donde se ve todo con dualidad, con miedo, con culpa, con carencia, con creencia en que alguien me puede herir, eh, de cambiar esa visión y empezar a ver desde la visión de la conciencia. Es decir, tal como el amor percibe. ¿Bien? Entonces, obviamente se empieza a sentir más paz, pero la persona, claro, no es que le cambia la materia, le cambia el mundo físico, va a notar algo en el mundo físico, sino que lo que ha cambiado son los pensamientos que la persona impregnaba del mundo. Entonces, como en el mundo todo se manifiesta, obviamente la persona puede experimentar un cambio un cambio en su realidad, un cambio de trabajo, o empezar a dedicarse a lo que le apasiona, empezar a dedicarse a sus dones y talentos, un cambio en las relaciones, se empieza a conectar más con personas que vibren en amor, un cambio en las situaciones, ¿bien? Pero eso no es algo que hay que buscarlo como el objetivo principal, porque si no nos perdemos. Bien, nos perdemos en el premio del mundo. Esto no es algo para los premios del mundo. Esto, como ya te digo, no, si uno lo hace buscando fama o buscando la pareja o buscando mejorar las relaciones o buscando cambiar de trabajo, no, yo pienso que como se hace de manera natural, también los cambios, Marcela, tenemos que dejar ese lugar para que también afloren en la realidad de una manera natural y no desesperarnos porque hay algo que está en el sistema de pensamiento falso que es el control de la realidad. ¿Bien? Es decir, una persona, como dice Mirra, cuando tú cambias, todo cambia. Claro, cuando el control de la realidad es algo muy del ego, el ego caprichoso quiere controlar la realidad y quiere decir, no quiero que me pase esto, y si no me pasa esto, me enfado. Esto tiene que surgir de adentro hacia afuera, y si cambia la realidad, cambia, y si no cambia, no pasa nada, porque ya no quiero controlar nada, me dejo ser, me dejo estar, y está todo bien, y si las cosas salen como yo quiero, está todo bien, y si las cosas salen como no quiero, está todo bien también. Y Bien, eso también. exacto, esas frases son frases que nos llevan a adoptar una mentalidad más neutra, ¿bien? Y poder percibir la realidad de una manera neutra, que en eso es en lo que termina todo. Pero en realidad no termina nada, porque ahí empieza realmente la persona a disfrutar realmente de la vida. No es algo para buscar un final feliz de algo. No, 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 porque en el mismo sistema de pensamiento verdadero nos vamos del mundo de los principios y los finales y caemos en la cuenta en una de las ideas que está en el sistema de pensamiento verdadero, es que todo momento es ahora y todo espacio también es el mismo para la conciencia. Ya la persona deja de estar en lugares donde, o sea, deja de
percibir lugares como que está más cómodo en ciertos lugares y en otros lugares no está más cómodo, ¿bien? No, 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 ya la persona pasa a estar cómoda en cualquier lugar. No está, o sea, se pierde el apego con el espacio y se pierde el apego con el tiempo. Entonces ahí la persona cae en la cuenta de que nada empieza ni nada termina y que su conciencia ni nació ni murió. ¿Bien? Entonces es un cambio radical en muchos aspectos. No sé si resuena algo de lo que digo en ti, Marcela. Totalmente. Cambio, una percepción distinta, ver la vida desde otro ámbito. Lo que nos pasa cuando comenzamos a despertar nuestra conciencia. Hay una gran diferencia entre los pensamientos de la conciencia y los pensamientos de la mente. ¿Qué nos podrías decir referente a eso? Bueno, a ver, los pensamientos de la mente egoica, tienen que ver, en líneas generales, son pensamientos que surgen desde la programación falsa. Pueden ser pensamientos de tiempo, es decir, pueden ser pensamientos de tiempo que nos lleven al futuro o al pasado, ¿bien? Es decir, tengo muchas ganas de que dentro de 5 días conseguir tal o cual cosa, y voy a esperar en mi casa que vengan, que venga ese momento dentro de 5 días. Y ahí uno se pierde porque eso claramente es un pensamiento del ego donde hay un pensamiento de tiempo futuro, porque en realidad cuando nosotros queremos vivir algo que está dentro de 5 días, rechazamos este momento. La conciencia no piensa de esa manera. Un pensamiento, los pensamientos de la conciencia son muy simples, muy simples. Estás ahora, estás aquí, acepta lo que ocurre, todo es valioso, fluye con lo que sucede, no hay tiempo, no hay espacio, nadie te puede herir, nadie te puede dañar, no tienes que sentir culpa de nada, no existe la culpa porque no existe el pasado, porque no existe no solo ni el pasado ni el futuro, no existe ni hacer cosas bien ni hacer cosas mal. Todo lo que uno hace lo hace desde su estado de conciencia, ¿bien? No existe la carencia, todo es abundancia. Las demás personas son energías que se ven en base a mi estado de conciencia, ¿bien? Eh, Todo lo que se ve, todo lo que se percibe es un símbolo para expandir la conciencia, Al todo es final los límites, valioso. al final los límites están en la mente. Ese era el otro punto que tenía anotado. Los límites de la mente. Exacto, exacto. Entonces, esos pensamientos que he mencionado, yo creo que son todos los pensamientos de la conciencia, no sé, no hay más. Porque tampoco la conciencia es que tiene muchos pensamientos, la conciencia es como que tiene pilares, o sea, los símbolos que están se pueden utilizar para expandir la conciencia, tu cuerpo también se puede utilizar para expandir la conciencia, los que he mencionado y no mucho más. Es decir, los pensamientos de la conciencia son 7, 8, 9, 10, como mucho. Son simples, sencillos y son pocos, ¿bien? Por eso yo siempre menciono que el aprendizaje de los pilares de la conciencia es muy simple. Ahora bien, los pensamientos de la mente, los pensamientos de la mente, claro, ante tanta complejidad del sistema de pensamiento de miedo y ante tanta falsedad, sí, los pensamientos de la mente te van a decir, bueno, con esta persona conviene relacionarte, con esta no, tal acción conviene hacer, tal acción no, lo que te sucedió fue algo mejor que lo que le sucedió a la otra persona, ahí empiezan los pensamientos de comparación, Ah, tienes que ser mejor que otra persona, tienes que tener un trabajo todo eso, exitoso todo para... eso es la mente hablando. La Y ahora la conciencia mente. considera todo perfecto. Sí, todo perfecto. La mente es Todo así, la mente, perfecto. bueno, ahora tienes que acumular cosas para tener mucho poder. De hecho, si tienes un dinero, tienes que comprar muchas cosas, muchas casas, tienes que tener mucho,
porque se necesita mucho, entonces tienes que tener mucho, tienes que tener muchas cargas, tienes que tener muchas cosas para hacer durante todo el día, eh, tienes que mantener muchísimas cosas, o sea, eso nos aferra al pasado. Eh, tienes que ir a lo seguro, tienes que mantenerte con lo que ya tienes. Hay que tener cuidado de no hacer algo mal, porque si no podemos ser castigados, ¿bien? Eh, y además, como he mencionado antes, en el mundo hay mucha gente mala, hay mucha gente que nos controla, hay personas que tienen mucho dinero que quieren dominar el mundo, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y además también los políticos, como dije antes, los políticos se llevan mucho dinero, nos oprimen, las empresas nos oprimen, el sistema nos oprime, la realidad es muy negativa la que tenemos, entonces desde esa realidad no se puede emprender, no se puede tener buenas relaciones, nada sirve para Al, nada, al nada tiene final todo es un drama, sentido, todo, todo es negativo, todo es drama, todo es todo es catástrofe, negativo se acerca el fin del mundo, ahora viene el fin de los tiempos, viene el fin del también. mundo, y así la mente puede seguir, y eso empieza a tener, es todo lo que Exactamente. mencioné, y que puedo seguir, porque la mente tiene muchos más, la mente tiene infinitos pensamientos de miedo, no es simple, porque aparte de todos esos pensamientos, son complejos, ¿bien? Es decir, los complejiza solo porque además le agrega el futuro y claro, y empieza a decir, no, sí, no sé, mi hija se fue a la discoteca, entonces le pueden hacer algo, entonces la empiezo a defender, la empiezo a llevar yo a la discoteca porque seguramente le van a hacer algo porque hay un ladrón, entonces la espero a la salida, entonces, todas cosas y más y más y más complejas y más complejas y, y entonces eso lleva a sintomatología, el cuerpo no fluye bien, la persona puede tener muchísima ansiedad, empiezan bueno, miedo y esclavitud, la Matrix, como dice ahí, hija de la naturaleza, y empieza, bueno, se puede deprimir, se puede suicidar, o puede matar a otras personas también, porque de hecho hay mucho fanatismo también, desde el sistema de pensamiento del ego hay mucho fanatismo, es decir, hay mucha programación extremista con partidos políticos también, de izquierda, de derecha, de religión, entonces incluso, sí, la persona, todo lo que sucede en el mundo que nosotros vemos como que es algo negativo y que tiene que ver con el miedo y que tiende a la destrucción, surge de pensar con la mente egoica, con la programación. Entonces, y eso se magnifica y se magnifica y se magnifica. Y obviamente uno puede poner el freno cuando, por ejemplo, dicen que el cuerpo habla cuando la persona está viviendo una experiencia donde está sufriendo. Entonces, ahí, que puede ser una depresión o una crisis, que es una bendición, en realidad una depresión vendría a ser una bendición, porque ahí la persona dice, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de levantarme de la cama y le perdí sentido a todo este plano físico, no le veo ningún sentido, y en realidad eso es algo muy verdadero. Es decir, la persona cayó, o sea, cuando cae la verdad, ¿no? Cuando cae la verdad, por eso el manual y muchos sistemas de enseñanza, es decir, el arte de sanar la mente y muchos sistemas de enseñanza van muy de a poco. Porque cuando cae la verdad toda junta y te cae toda la ficha junta, se puede hasta, sí, o enloquecer, o perder la salud, o deprimirse, bien, deprimirse mucho, porque, porque claro, porque las ideas estas se tienen que ir digiriendo de a poco, porque la mente, claro, es como cuando uno entra en shock, ¿no? Porque cuando las ideas chocan, las ideas contrarias chocan muy fuertemente, y son muchas, imagínate, porque esto aparte lo vemos en el plano físico, lo vemos en la física, lo vemos con los elementos, ¿no? Por eso las personas que estudian de ingeniería o cosas vinculadas con lo físico, esto lo van a comprender muy bien, ¿no? Cuando hay una energía, bien, de una polaridad que puede ser negativa, ¿no? Y otra energía que es positiva, bien, choca, bien, produce un contraste, bien. Por ejemplo, y esto lo vemos, por ejemplo, en alta mar, cuando va un barco transatlántico, va a doblar, ¿cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer de a poco,
porque si lo hace fuerte, se rompe, se destruye. Bueno, yéndonos al mundo mental, yéndonos a la mente, yéndonos a la psicología, si hay un sistema de pensamiento muy en la negatividad y la persona adquiere muy rápidamente ideas muy, muy positivas o ideas del sistema de pensamiento del amor, por eso la gran mayoría de la gente las niega, porque el sistema de pensamiento falso, ¿no?, de miedo, se intenta rigidizar y mantener por los famosos, por eso hablo tanto y he hablado bastante de los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa intentan, son artilugios de la mente para mantener ese sistema de pensamiento falso rígido y que todo quede como está, porque eso al ego le da mucha seguridad. ¿Bien? Entonces, lo que quería decir, esto tiene que ir muy de a poco, porque si una persona con un elevado sistema de pensamiento falso, de repente se empieza a dar cuenta que todo eso que la persona creía, ¿bien?, no tiene ningún sentido, es decir, todo lo que venía creyendo es todo falso, ¿bien?, porque creía en la culpa, porque creía en el miedo, porque creía en el tiempo, porque es todo, y se da cuenta de un día para el otro, puede tener una profunda depresión, ¿bien?, una profunda depresión, y en ese momento puede quizás, de la mano de su conciencia y de la mano del amor, ir de a poco deshaciendo lo falso. Y para eso también está un poco el libro, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de cómo alcanzar la percepción verdadera, o sea, Ese, de poder ese es el sacar primer todas paso, estas es el primer máscaras, paso. que todos estos Bueno, pensamientos que tienen que ver con la mente, hasta llegar a la percepción verdadera. en líneas generales sucede cuando la persona se cansa de sufrir, ¿bien?, porque dice, debe haber algo más que esto. Debe haber algo. Lo que pasa es que, claro, la persona en ese momento no tiene que autoconocerse bastante y ir hacia los mecanismos profundos de la mente para darse cuenta que esa realidad que la llevó a la persona a pensar de esa manera fue manifestada por sí misma, fue co-creada por sí misma. Porque esto lo dice la física cuántica y esto está más que comprobado y lo dijeron grandes sabios de la antigüedad. Los pensamientos se materializan, ¿bien? Entonces, como decías tú, desde el pensamiento de la competencia, desde el pensamiento de la dualidad, de mejor o peor, desde el pensamiento de que podemos ser castigados, desde el pensamiento de que creo mucho en la herida y en la carencia, desde ese, y quedan algunos más, pero nombremos esos 5. La persona va por la vida con esas ideas y va materializando una vida que le hace justificar esas creencias. Y por supuesto, cuando ve esa realidad, dice, no, yo quiero salir de aquí, no puedo soportar esto porque no me gusta, lo que estoy viendo no me gusta. Y piensa, si sigue en la conciencia de separación, por eso hay mucha gente que ya viene en la conciencia de unidad, ¿bien? Pero bueno, muchas personas, pues esto tiene que ver con el grado evolutivo de la conciencia, ¿bien? Porque hay 2 paradigmas de conciencia, el de separación, ¿bien?, el que te dice que hay una realidad fuera y que sucede por sí sola, y el de la unidad, ¿bien? Si está la persona en el sistema de pensamiento en el paradigma de conciencia, de separación, piensa que no tiene responsabilidad por lo que Claro. la realidad Víctima, que está viviendo. claro, Se cae una en víctima de las víctima, claro. circunstancias. Claro, claro. Piensa que no, eso es seguramente por las ideas del partido político de turno, por quienes nos gobiernan, por las empresas, por mi familia, por, no sé, mi padre, mi madre, me educaron mal, no me mandaron a un buen colegio, entonces mi realidad es desdichada, o se le echa la culpa, no sé, a la pareja, porque no me quiere, porque estuvo con otro. Siempre fuera, porque claro, es un mecanismo de proyección, es decir, echo todo afuera. ¿Para qué? Para no sentirme culpable, porque no puedo sentir la culpa, porque me da mucho dolor sentir la culpa. Entonces digo, no, culpable es todos los símbolos que podamos imaginar.
relaciones del pasado, relaciones del presente, organismos, empresas, países, todo fuera. Entonces, claro, ahí no está la solución. Entonces, quizás, si la persona sigue sufriendo y sigue sufriendo, va a ingresar de a poco a, quizás se encuentre con alguna persona que le diga, no, no observaste tus pensamientos, porque ese es el principio, lo fundamental para el cambio mental y para sanar la mente, lo primero es la observación de los pensamientos. Es lo mismo que si yo quiero arreglar un coche, lo tengo que observar. ¿Sí? El mecánico lo observa. Si uno tiene un problema con su casa y está fallando y empieza a funcionar algo mal, la tiene que observar. Bueno, con la mente sucede lo mismo. Si uno está con una realidad que va generando sufrimiento constantemente, una idea muy interesante es, bueno, comenzar a observar los pensamientos. ¿Bien? Lo que sucede es, Marcela, que cuando se empieza a observar, se tiene que tener un cierto discernimiento. Es decir, una cosa es observar y otra cosa es observar con discernimiento. Y el libro quizás ayuda a eso. Es decir, tengo que tener algo objetivo, un criterio que me diga que que las ideas que yo tengo son falsas. Porque si no las observo, y si las observo desde el ego, no pasa nada. Es como que se quedan ahí. ¿Se entiende lo que digo, Marcela? Total. Si yo toda mi vida, si yo toda mi vida creí en la carencia, por mi familia que vivía en la carencia, y alguien me dice, bueno, observa tu pensamiento. Bueno, observo mi pensamiento y observo un pensamiento que dice, no puedo tener más de lo que tengo. Esto es lo que Dios me dio. Y yo digo, ah, sí, muy normal, está bien, que no tengo nada, está perfecto. Entonces, claro, necesitamos algo, Cambiar. Hacer un símbolo que a veces consciente, pero también puede puede ser lo que sea, puede ser incluso, no hace falta que sea un mega bestseller, no hace falta que sea Deepak Chopra, ¿no? Puede ser el vecino de la vuelta. Pero, porque claro, obviamente, bueno, quizás personas profesionales quizás te pueden ayudar a otros niveles, pero cuando se está empezando, se necesita o una persona o la vida, bueno, eh, sistemas de enseñanzas, libros, lo que sea, pero también experiencias de la vida. Muchas experiencias de la vida vienen para darnos cuenta de cómo estamos materializando. ¿Bien? Entonces, se puede aprender y se puede comenzar a sanar la mente de muchos medios, bien, a través de muchos medios. Pero bueno, uno es el libro que comparto. en el libro aparecen técnicas para aprender a cuidar la energía psíquica. ¿Qué Sí, adelanto nos podrías dar? muy bien. Muy bien. Ahí el comentario, me gustó este comentario de Hija de la Naturaleza, que dice, de pequeña solo creí en ser feliz en el momento. Claro, porque también muchas personas, ¿te acuerdas, Marcela, que mencioné? Muchas personas ya vienen con conciencia, en conciencia de unidad. ¿Bien? Entonces, eh, hay personas que ya vienen con ideas de vidas, de otras vidas, ya integradas. Entonces, eh, es normal que a veces suceda esto, ¿no? Que la persona ve un mundo, ve un sistema educativo o ve la familia que le emiten ciertos mensajes, pero ya es como que hay algo que no le cierra, como que por dentro ya sabe que todo lo que está viendo o le están transmitiendo algunas ideas falsas. Esos ya son personas que vienen con un cierto discernimiento. ¿Bien? Entonces, nada, eso como para mencionarlo, en base a personas que ya desde muy pequeñas ya saben que no hay dualidad, no hay culpa, que todos somos uno, que no existe la carencia, que solo existe este momento, ¿bien? Y suele suceder también, puede pasar. No es lo más común, pero puede pasar. Bien, la energía psíquica se va, o sea, la perdemos cuando no tenemos esa observación que decía antes, ¿bien? Esa observación la observación que nos permite, la observación nos permite disolver
sobre todo los pensamientos negativos. Cuando la conciencia observa, es como el mismo amor observando. Entonces los pensamientos negativos es como que ya no tienen justificación al ser observados y se disipan. ¿Bien? Por eso en la meditación, por ejemplo, en una meditación, cuando uno empieza a observar pensamientos, cuando uno observa pensamientos negativos, como uno lo está observando desde la objetividad, es como una luz de objetividad que se le agregan a los pensamientos. Los que tienen que ver con los pilares de la conciencia y los pilares del amor van a seguir ahí, y los que tienen que ver con el miedo se van a disolver. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando no tenemos o sea, tenemos esos pensamientos negativos, esos pensamientos de miedo, y se van a ir generando emociones vinculadas con el miedo? Esas emociones, que siempre detrás de esas emociones hay que mencionar que hay un pensamiento de miedo, o sea, detrás está, o sea, de hecho aparte, Marcela, esas Siempre. emociones son una muestra, son como una especie de señal de alarma para darnos cuenta que no estamos con la verdad 100% instalada en la mente. Es que Así la que mayor esas parte de la emociones, gente o de las situaciones aparece como que sienten la emoción, pero no saben ni por qué la sienten. No tienen idea por qué están sintiendo lo que están sintiendo. Entonces ahora el primer claro, paso porque hay a poca observación, claro. lo bonito de Hay, difundir estos temas, ya para los que están más adelantados, como para los, se están uniendo algunas personas que yo sé que recién están partiendo en este camino del autoconocimiento, eh, que son varios casos como que recién nos estamos aprendiendo a ver a nosotros mismos, y esa es la idea de difundir toda esta información para los que se vienen conectando ahora. Les vamos aclarando de qué estamos hablando. exacto, sí, 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 sí. Entonces, cuando hay poca capacidad de observación de pensamientos o nula capacidad de observación de pensamientos, que para eso no somos entrenados, ¿bien? Entonces vienen las emociones vinculadas con el miedo, que puede ser la bronca, que puede ser el enfado, que puede ser la ira, que puede ser la angustia, que puede ser la tristeza, ¿bien? Que puede ser la frustración, etcétera, etcétera, celos, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas emociones se llevan mucho de nuestra energía, mucha de nuestra energía. Lo que sucede es que tienen su utilidad sentirlas, porque cuando se sienten, por ejemplo, cuando se siente la tristeza, produce un sufrimiento, que ese sufrimiento de la tristeza me va a llevar a trascenderla, y que se disuelven, y que se disuelvan los pensamientos que sostenían esa tristeza. Entonces, lo que se recomienda para mantener la energía psíquica, ¿bien? Es primero conocer este proceso, porque ya conocer este proceso, o sea, saber que esas emociones, detrás de esas emociones hay pensamientos de miedo, y que esas emociones me traen un sufrimiento, que eso ya lo sabe la persona porque lo está sufriendo. Pero a veces la persona siente que esa angustia que está sintiendo, la está sintiendo por fuera, lo está sintiendo por una situación que está fuera. Entonces, a veces pasan años que la persona no encuentra la solución. Porque dice, no, fue por esa situación que yo vi fuera. Yo no tengo nada que ver. Vale, pero esa situación la materializaste en base a tu sistema de pensamiento falso que tiene esto y todo ese cóctel explosivo a la hora de percibir la realidad, a la hora de interpretar la realidad, te hace generar emociones que no están fuera, que están dentro tuyo. Bien. Entonces, darse cuenta de eso
ya hace que la persona esté un poco más observadora de sus pensamientos. Y al estar más observadora de sus pensamientos, va a empezar a ahorrar energía psíquica. Y el ahorro de energía psíquica es fundamental para alcanzar la paz, para mantener la plenitud, porque en cierta forma tiene que ver con estar enérgicos, con estar vitales, con estar entusiasmados, con estar inspirados, porque ¿cómo lo vivimos en el mundo el estado de paz total? ¿Cómo se ve una persona con el estado de paz total, que es lo que menciona el libro que se puede alcanzar? Es una persona que está alegre, pero sin motivo. Es una persona que tiene una percepción neutra, es decir, ni se va a enfadar porque pase algo, ni se va a alegrar porque pase algo fuera. Tiene ese estado interno. Es una persona que está como inspirada sin motivo, está como entusiasmada sin motivo, motivada sin motivo. Entonces, para eso tiene que no permitir que esas emociones se lleven energía. Entonces, para llegar a ese estado, uno de los trabajos que hay que hacer es la modificación de los pensamientos. ¿Bien? Y las afirmaciones. Por ejemplo, las afirmaciones incluyen información verdadera y pisan la información anterior. Por eso no hace falta ir a observar la mente a ver qué pensamientos tengo, no. Con haciendo afirmaciones con creencias verdaderas, uno va a ir pisando la información falsa que ya está en el subconsciente. Es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que tienen que ir a ver lo que hay dentro. El libro menciona, a ver, no te preocupes tanto por lo que hay dentro, porque si tú tienes una disciplina y empiezas a reflexionar sobre ideas verdaderas y a incorporarte ideas verdaderas y a disolver el sistema de pensamiento falso que te decía que lo que mencionábamos antes, que puede ser castigado, que la culpa, el bien y el mal, la herida, el daño, el tiempo, la carencia, la pérdida, etcétera, 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 ¿bien? Todo eso lo puedes empezar a disolver incorporando mensajes, ¿bien? Entonces, a medida que se van incorporando mensajes, por supuesto las decisiones van cambiando, el pensamiento cambia y, como mencionabas tú también, cambia la visión, ¿bien? Así es. Cambia la visión de una conciencia ordinaria a una conciencia de unidad. Me gustaría que para ir cerrando el espacio podríamos hablar ahora último de las técnicas para limpiar el inconsciente, porque ya estamos hablando de las afirmaciones que son para programar, pero ¿qué técnicas podemos ocupar para limpiar nuestro inconsciente? Eso tiene mucho que ver también en relación a qué es lo que esté sufriendo la persona, ¿bien? Es decir, la técnica para limpiar el inconsciente, o sea, se puede mencionar a grandes rasgos cómo es, pero después también los mensajes van cambiando, porque no es lo mismo una persona que tiene en su inconsciente tiene ideas de carencia, ¿bien? O una persona que sufrió un abuso, ¿bien? O una persona que sufrió un robo o una depresión en la infancia o tuvo una enfermedad. O sea, las situaciones van cambiando, ¿bien? Todas están en el inconsciente es lo oculto de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se llega al inconsciente? Primero, detectando cuando estamos en un estado de mayor relajación. Es decir, a nuestro inconsciente, para llegar a nuestro inconsciente tenemos que estar relajados. ¿Bien? Por eso siempre conviene, antes de hacer algún ejercicio, hacer, por ejemplo, una meditación. ¿Bien? Ya. Una meditación y luego, en vinculación con, con la situación que haya que solucionar en el inconsciente, se comienza a trabajar con afirmaciones, es decir, mensajes verdaderos, es decir, mensajes que no tengan ninguna carga de lo que tiene el sistema de pensamiento falso. Nada, no pueden ser mensajes de comparación,
no pueden ser mensajes de tiempo. Por eso siempre son mensajes en tiempo presente y en primera persona. En tiempo presente y en primera persona. Para que la mente reciba esos mensajes y adopte esas creencias, y esas creencias le van a hacer interpretar la situación de otra manera, que es el famoso perdón. ¿Bien? El perdón de un hecho que la persona le haya sucedido no es ir a perdonar a la persona que le ha producido ese hecho o ese símbolo, ¿no?, que está afuera. Eso no tiene ningún efecto, porque eso es algo producto de la separación. Si yo creo que el causante es una persona que está afuera, entonces yo tengo que ir a perdonar a la persona que está afuera. No, el causante no es. El causante tiene que ver, el causante del sufrimiento es cómo se interpreta una situación, cómo la vivo la situación, ¿bien? Y además también se puede ir a ideas que tengan que ver con el daño. Es decir, la persona, si se cree que es un cuerpo, siempre va a tener ideas de vulnerabilidad. Siempre se va a sentir vulnerable. Y siempre va a pensar que alguien la puede dañar si se cree un cuerpo y se cree una mente. Entonces, claro, entonces Somos caer en la algo cuenta más de que allá, uno, de que somos algo más grande. claro, de que uno es una conciencia. Entonces, para eso uno tiene que caer en la cuenta que es una conciencia y vivirse como una conciencia, saberse como una conciencia y experimentarse como una conciencia y no tener ninguna duda de eso, ¿bien? Y experimentarlo y vivirlo y tener y saber que uno no es un cuerpo, o sea, es un observador, es un alma observadora, ¿bien? Entonces, a eso que uno es, que está bueno que uno se conecte con eso que uno es y habitar en ese lugar que uno es, nada ni nadie le puede hacer daño, nada ni nadie lo puede dañar, ¿bien? Pero si la mente tiene creencias de daño y de vulnerabilidad, por supuesto que se van a manifestar situaciones que van a justificar esa creencia, porque un concepto fundamental también de la mente es que las creencias que tiene internalizadas siempre va a buscar o sea, que tengan coherencia con la realidad, que se justifiquen en la realidad, las que sean. Y la gente Es como te que tiene dice, ¿viste? Si yo sabía que eso iba a pasar, dicen. las Claro, profecías autocumplidas. profecía Eh, autocumplida. alguien tiene una idea en la mente y al pensarla, al enfocarse en esa idea, luego termina materializándose porque la mente necesita justificar lo que tiene dentro. Y por lo general son ideas negativas, que la gente las tiene como, no quiero que me pase tal cosa, y al final les termina pasando porque el enfoque estuvo ahí y el universo escucha la vibración, la sintonía que tenemos cada uno de nosotros. Mira, Miedo, bueno, claro, ideas de miedo. eh, es un libro o es una guía, libro, guía, como le queramos llamar, de autoconocimiento y es un libro que no nos deja excusas para nosotros poder ser felices, que nos ayuda un poquitito más a despertar la conciencia de ser y la conciencia, como decías tú, de salir de una, lo que decía yo, de salir de una conciencia ordinaria a entrar en una conciencia de unidad, a reconocernos como un co-creador de la ilusión que estamos viendo enfrente. Me gustaría que nos contaras tú, Mariano, para ir cerrando ya el espacio, ¿dónde podemos comprar este libro? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos llegar a él? Cuéntanos tú. Y mira, en España está editado en físico y ¿Ya? está en las librerías, está en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y en sitios de compra online. Se puede conseguir también en Amazon, Amazon. España. En Amazon está. Todavía no está la versión virtual, ¿bien? Que se pueda descargar sí, a través de todo el mundo desde Amazon. Todavía esa edición no está, está en preparación.
y todavía en físico no llegó a América, ¿bien? Entonces, por eso en estos meses, quien quiera contactarse conmigo y yo pedir algunos libros a la editorial y enviarlos, eso lo puedo hacer hasta que esté expandido a nivel físico en América, o al menos también hasta que esté la edición virtual. Pero de momento está en físico, en papel, en tapa blanda, editado en España. Sí, 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 sí. Y para el resto de Latinoamérica está en Amazon. Ahí podemos encontrar el arte de sanar la mente. Exacto. Un agrado, un agrado volver a compartir, Mariano. Bueno, voy a ir cerrando ya el espacio, pero Gracias. infinitas gracias. Me siento muy halagada. De hecho, estoy muy contenta esperando que llegue mi edición, mi libro. Ya debe estar por llegar en estos días. Sí. Así que ahí después en privado te voy a ir comentando más de qué me parece, porque en realidad me ha servido mucho la información que me has ido mandando estos días para ayudar a mi despertar. Así que muy, muy agradecida. Despídete de tu público, sobre todo de la gente que ha estado muy ahí interactuando con nosotros. En otra oportunidad podríamos hacer un vivo como para ir respondiendo preguntas y respuestas con las personas también podría ser, porque he notado harta interacción. Estaría muy entretenido. Sí, la verdad que mucha interacción, muchísimas gracias a todas las personas que escribieron, ahí veo muchos comentarios, gracias a todos los que estuvieron aquí en directo a través de Instagram, y también, bueno, también un saludo a todos los que lo vean desde YouTube. Pueden dejar comentarios en el vídeo también, cualquier duda, cualquier aclaración, aquí estamos, espero que, bueno, que puedan adquirirlo y que pueda aportar en algo para alcanzar ese estado de paz y esa percepción verdadera que todos nos merecemos tener, porque es nuestra percepción natural. Fantástico, entonces. A despertar ese poder co-creador y a seguir despertando la conciencia. Y nos vemos, me despido y nos vemos en otro show más de la conciencia. Besos a todos. Chao, chao. Adiós, Marcela, gracias. Adiós.